Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Montenegro. En este caso vamos a hallar el taller de la fase uno, en el que hay que explicar en un video máximo de 5 minutos cuál es la evolución o el desarrollo de la industria de la música. Estamos hablando de la parte industrial. Pues como conocimiento, como entrada, como para empezar, la industria de la música es un tema demasiado extenso y muy complejo, y a veces un poco hasta difícil de entender. Pero particularmente la historia de la música nace prácticamente las primeras civilizaciones del siglo XVIII, estamos hablando más o menos. Podríamos hablar de más tiempo atrás, pero tiene conocimientos a través del siglo XVIII-XIX, que fueron el surgimiento de la industria de la música. ¿Cómo comienza la industria de la música? ¿Cómo comenzó su desarrollo, su evolución? ¿Cómo fue? Dice, según lo que pues hemos leído, lo que pues se ha indagado, que al principio habían pues familias de estratos, ¿no? Como se manejaba anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Las familias de estrato alto, algunos tenían la convicción de comprarse, qué sé yo, su piano, comprarse un instrumento musical. ¿Eso qué hacía? Que, que ellos, una parte, adquirieran o hicieran la forma de obtener sus propias partituras, de sus propios escritos. Entonces, desde ahí comenzó el desarrollo de la evolución de la industria musical, ya que al ellos hacer su propio, como decir, formato de partitura, entonces mucha más gente, muchos más aliados, mucho más personas que les gustaba la música, que querían aprender de la música, empezaron a investigar, pues quién tenía eso, quién vendía esas partituras, y entonces fue ahí donde los primeros, en este caso esas personas de clase media o clase alta, empezaron a comercializar sus obras, o sea, lo que tenían, lo que habían hecho, empezaron a venderlo, y entonces desde ahí se empezó a ver, como quien dice, una bonificación por lo que ellos hacían, o sea, un recurso, un presupuesto por lo que ellos hacían, y pues que obviamente lo hacían con todo el cariño, con todo el amor y toda la pasión durante todo este proceso. Después de eso, pues ya empezaron a vender la música. Eso se convirtió en una demanda bastante amplia cuando empezó el tema de las partituras, en que todo el mundo pues quería las obras más pegadas o las obras más contagiosas, pues todo el mundo quería tocarlas, todo el mundo quería comprarlas, y fue un éxito total en aquel entonces. Después de eso pues ya fue saliendo, como decir, una editora musical, en este caso un publisher, como lo llamamos hoy en día, y este ya se enfocaba en el trabajo creativo de la música. Entonces, ¿qué era? Publisher compraba las obras, sacaba las copias, las fotocopiaba, cientos, miles de copias, y las vendía. Y pues obviamente sacaba su, como quien dice, su tajada, y obviamente al compositor, al músico, daban su recurso. ¿Cómo surgen los sellos discográficos? Una pregunta muy importante. Los sellos discográficos se inventó en 1877, y fue, fue escuchada cuantas veces quisiera. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, después de todo ese debut de las partituras, de toda esta cuestión, también llegó cómo surge la figura del intérprete o del cantante o artista. Entonces aquí nace ya como tal
como decir, una figura pública en el que pues alguien quería hacerse famoso, ¿no? Hablándolo así. Entonces, al igual que la composición, la interpretación de una canción, se remontó siempre a las primeras civilizaciones y era parte natural de la tradición oral. Sin embargo, aquí tenemos que el maestro Charnas en ese tiempo explica que con la llegada de teatros, con centros de atracción, esto evolucionó mucho la música, ya que esto se cobraba las entradas, se presentaban buenos artistas y obviamente llegó la particularidad de la llegada del micrófono en 1916, que dio el vuelo total para que un artista pues ya salga a lucirse propiamente con sus obras, con su industria, con lo que hace y formar parte de ello. Después ya nació la búsqueda del talento, donde pues ya, como decir, una disquera, una promotora buscaba talentos dentro de su país, dentro de su región, hacía sus grabaciones, hacía videos musicales, inclusive yo pues también lo del video musical. Antes de eso solamente se grababa los fonogramas, que era la canción, se distribuía y pues eso era lo que todo el mundo quería tener, lo que todo el mundo quería escuchar y siempre fue así. Después de eso ya llegó el nacimiento de... Y pues antes obviamente se desarrollaron cientos de artistas, ¿no? Pues ya todo el mundo tenía más formas de ver cómo hacía su evolución musical. O sea, ya había muchas más puertas, por así decirlo, a donde tocar y que de pronto podría ser un éxito para alguien. Después de todo este mundo ya entramos a la industria de la evolución de la música portátil. En este aspecto ya estamos como hablando de 1887, que ya hablaban los discos de vinilo, y en 1948 también más o menos la cinta magnética. Entonces pues eso cambió drásticamente porque ya todo el mundo podría comprar su aparato y escuchar sus propias canciones cuantas veces quisiera, porque ya como te digo, ya están los discos de vinilo en los cuales pues cada quien hacía su propia escucha cuantas veces quisiera y se saciara de eso. Entonces pues eso. En la década de los 80 pues, se introdujo el Sony Walkman, que permitió a los consumidores escuchar a sus artistas preferidos cuanto y como quisieran. Aparte de eso, también salió la inclusión de, lo hablaba anteriormente, lo de los videos musicales como estrategia de marketing. Entonces ya todo el mundo quería hacer su videito, grabar su canción, hacer su video, pues porque iba a ser más visible. Entonces eso fue una revolución muy exitosa, inclusive hasta hoy sigue siendo éxito. Una canción con video atrae mucha más visualización que solamente escucharla. Entonces pues eso. En la década de los 90 se creó el disco compacto y en esta década la industria musical alcanzó su pico con ingresos hasta de 25.2 mil millones a nivel global. Entonces pues era demasiada la demanda pues que había agarrado y el éxito que tenía todo este papel. Después de esto es la llegada al internet y su efecto en la industria musical pues obviamente cambió por completo, porque aquí hubo un poco de déficit, como lo podemos decir, porque pues ya todas esas personas, esas disqueras que como decir, y yo le vendo su partitura, que yo le vendo este audio, todo eso pues pasó a la historia porque ya aparecieron lo que es, como dice, plataformas online, donde algunas distribuyen de manera pues gratuita y otras pues te cobran por lo que escuchas. Entonces pero más sin embargo al principio fue muy difícil para la industria musical pues enfrentar el tema de toda la era digital, pero hoy en día pues ya se ha adaptado muy bien y pues inclusivamente hay
cientos de plataformas que te ofrecen tu distribución musical y pues también te pagan por ello. Entonces es un tema muy extenso. Y pues ya podemos encontrar como Deezer, Spotify, YouTube Music, Claro Música, bueno, cientos de aplicaciones en las cuales uno puede escuchar sus canciones o las canciones que uno pues le gusten, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la música actual? En la actualidad se caracteriza la música por la importancia y el crecimiento exponencial del segmento de los artistas y los sellos discográficos independientes, o sea, aquellas personas que suben su propia música a plataformas digitales como Spotify. Entonces, pues ya hoy en día hay muchas herramientas para, pues, una persona de bajos recursos, pues, dar el salto al éxito. Entonces, de este lado, pues, eso sería todo. Pues es un pequeño indagación de cómo fue más o menos la trayectoria de la industria de la música. Más sin embargo, es un tema muy extenso que pues prácticamente tiempo es lo que faltaría. Eso sería. Muchas gracias.